here before, can look in the eye. You're just like an angel. Los músculos del dorso, que se ubican en la región del dorso, se dividen en dos grandes grupos: los músculos extrínsecos del dorso y los músculos propios del dorso. Como se puede observar en la imagen, del lado izquierdo se encuentran los músculos extrínsecos del dorso. Del lado derecho podemos observar los músculos intrínsecos del dorso. La porción descendente, la más superior, se inserta por arriba de la superficie del hueso occipital, entre las líneas nucales suprema y superior, y medialmente en la protuberancia externa. La inserción distal se produce en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula y en su cara superior. La porción transversa, fascículos medios, tiene su origen en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 3 primeras vértebras torácicas y en el ligamento supraespinoso correspondiente. Desde aquí, las fibras musculares se van a insertar en el borde posterior del acromion y en el borde superior de la espina de la escápula. La porción ascendente, fascículos inferiores, tiene su inserción proximal en las apófisis espinosas desde la tercera hasta la 12ª vértebra torácica y en el ligamento supraespinoso correspondiente. La inserción distal se produce mediante una hoja fibrosa, triangular, que se desliza sobre la terminación medial de la espina de la escápula y finalmente se va a insertar en ella. La cara superficial del músculo está cubierta por el desdoblamiento superficial de la lámina superficial de la fascia cervical. El trapecio está inervado por el ramo lateral del nervio accesorio, que le llega por su cara profunda cerca del borde anterior, luego de unirse con los ramos anteriores del segundo al cuarto nervio cervical. I don't belong here. When you were here before. En su parte superior, el dorsal ancho integra la pared posterior de la axila. Su parte inferior, aplanada, se ubica en un plano superficial y cubre a otros músculos del dorso, excepto al trapecio. Su borde inferior forma con el borde superior de la cresta ilíaca y el borde posterior del músculo oblicuo externo del abdomen el triángulo lumbar inferior. Este músculo es un potente aductor del brazo y rotador medial del húmero. También dirige el brazo hacia atrás, tomando como punto fijo al húmero, y levanta el tronco en la acción de trepar. El músculo romboides menor es superior, más estrecho y un poco más grueso. El romboides mayor es más amplio, pueden encontrarse separados entre sí por una lámina fibrosa. Ambos músculos presentan una forma cuadrilátera romboidal, cubren a los músculos serrato posterior y superior, al erector de la columna y al esplenio.
Tomando como punto fijo a la columna vertebral, desplaza la escápula medialmente y la sostiene aplicada a la pared torácica y lleva el ángulo lateral de la escápula hacia abajo mediante su rotación. I'm aware. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special. Los músculos propios del dorso se agrupan en 3 planos: superficial, intermedio y profundo, como se puede observar en la imagen. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Estos músculos, a su vez, se encuentran cubiertos por el plano de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, y cubren a su vez el plano del longísimo de la cabeza y el semiespinoso. Su borde lateral está en contacto con el elevador de la escápula. Los esplenios están inervados por los ramos posteriores de los nervios cervicales. Si actúan bilateralmente, son extensores de la columna. Your skin makes me El plano intermedio de los músculos propios del dorso está formado por el músculo erector de la columna, a su vez por el iliocostal, longísimo y espinoso. En la parte superior del músculo erector de la columna hay 3 sectores verticales donde se diferencian 3 músculos ordenados desde lateral hacia medial: el iliocostal, el longísimo y el espinoso o semiespinoso, que están indicados con las flechas verdes. El músculo iliocostal es la formación muscular originada de la porción más lateral y superficial del erector de la columna. El músculo longísimo constituye la columna intermedia del erector de la columna. Se subdivide en el longísimo torácico, longísimo del cuello y longísimo de la cabeza. El músculo espinoso forma la columna medial del erector de la columna. Se ubica inmediatamente medial al longísimo, presentando 3 porciones: el espinoso torácico, espinoso cervical y de la cabeza. El plano profundo de los músculos propios está ubicado en el surco entre las apófisis transversas y las espinosas. Está constituido por los músculos transversoespinosos, cortos profundos, interespinosos, intertransversos y suboccipitales. En la imagen se muestran los músculos transversoespinosos, que son los interespinosos, intertransversos, los multífidos y los rotadores. En la imagen se muestran los músculos semiespinosos, que son los más superficiales. Se dirigen las fibras musculares desde la apófisis transversa hasta las apófisis espinosas. Los músculos multífidos constituyen la capa intermedia de los músculos transversoespinosos, siendo los multífidos lumbares los más potentes. Los músculos rotadores forman la capa más profunda de los transversoespinosos. Se insertan en la base de las apófisis espinosas y en su unión con las láminas. En la imagen se muestran los músculos interespinosos, que están formados por fascículos musculares aplanados, que se extienden desde el borde superior de una apófisis espinosa hasta el borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente. Los músculos intertransversos son pequeños, planos y cuadriláteros, extendiéndose desde las apófisis transversas de 2 vértebras consecutivas. Los músculos elevadores de las costillas se originan en las apófisis transversas hasta el ángulo costal de las costillas.
La acción de estos músculos sobre la columna vertebral es la inclinación, rotación y extensión. El grupo de los músculos suboccipitales está compuesto por músculos cortos y profundos que se encuentran en la región ubicada por debajo del hueso occipital con inserciones en el atlas y el axis. En la imagen se muestra dos de los músculos suboccipitales, el recto posterior mayor de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa del axis hasta la línea nucal inferior del occipital, y el músculo recto posterior menor de la cabeza, que se inserta en el tubérculo posterior del atlas y en la mitad medial de la línea nucal inferior. Los últimos dos músculos correspondientes a los músculos suboccipitales son el oblicuo superior o menor de la cabeza, que se inserta en la apófisis transversa del atlas hasta la superficie del occipital, y el músculo oblicuo inferior o mayor de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. Muchas gracias. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes en la formación para ser médico. Hasta la próxima. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know